Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Como siempre, un placer estar aquí y tener la posibilidad de hacer un video más. La verdad es que el podcast es uno de los formatos que más me gusta, que más cómodo me siento, y voy a tratar de darle más fuerza a este tipo de formato que me gusta tanto y que además ha tenido un tremendo éxito en el canal. Este ya es si no me equivoco, uno de los episodios, el 10 o el 11 del podcast. Y la verdad es que ha sido un placer estar con ustedes y haber podido hacer todo este tipo de programas que, como les digo, además han tenido un tremendo alcance. Se han visto en muchas partes de América y Europa también en general. Hoy día, continuando con el exhaustivo estudio que hemos estado haciendo de este fenómeno de las caravanas, que es algo que, para los que siguen el canal se darán cuenta que hay una vasta información. Y no es que esté tratando de dejar otros temas de lado para cubrir este tema, pero la verdad es que considero personalmente que el gran desafío de lo que vamos a ver en los próximos años y el gran riesgo que vamos a ver para la humanidad, para también nuestra manera de vivir, va a ser el tema, y es ya hoy en día el tema de la migración y cómo se está ocupando esta migración para poder desestabilizar a los países, ya que esta migración apareció de la noche a la mañana sin ningún tipo. Recordemos que en América no tenemos ningún tipo de conflicto bélico actualmente que sea tan grande como para que la gente esté arrancando despavorida de sus países y por lo demás abandonando los países a su suerte para que hagan quizás que quieran los poderosos con estos países. Recordemos que muchas de las veces cuando empiezan a sacar gente de los países, empieza a arrancar una gran cantidad de gente de los países, muchas veces para hacerse con los recursos naturales de ese país. Así que hay que estar muy atento para ver qué realmente es lo que hay detrás de este éxodo de gente desde Honduras, qué tipo de proyectos hay en curso hoy día, por ejemplo, en ese tipo de países desde donde centroamericanos, desde donde están viniendo y donde se están armando estas caravanas. Bueno, hablamos que se iba a formar nuevas caravanas que iban a llegar a Estados Unidos. La mayoría de la gente no apoyó, mucha gente también se rió, dijeron no, pero si esas caravanas ya se disolvieron. Bueno, he querido dejar pasar un tiempo para contarles que esas caravanas ya están en camino, incluso algunas de ellas ya han entrado a México. Al parecer el plan de esta gente, ya con un poco más pulida la técnica de las caravanas anteriores, va a ser llegar a alguna ciudad del norte de México. Probablemente podemos esperar que sea Tijuana nuevamente, no lo sabemos, para obviamente hacer presión contra el gobierno de Donald Trump, ya que esto es una maniobra netamente política y de índole, ¿cómo se llama? Es una operación militar encubierta, y ya les voy a explicar por qué. Eso es lo que yo pienso, es lo que he sostenido en un principio, y en el artículo de hoy que tenemos para acompañar este programa les voy a explicar por qué yo pienso que esto es una operación política y militar. Entonces, el objetivo aquí es juntar una gran cantidad de gente en la frontera, pero necesitan hacer una masa crítica, una fuerza importante. No sacan nada, ellos ya se dieron cuenta que cargar hacia la frontera como lo hicieron la vez anterior, cargar con, no sé, 1.000, 2.000 personas no va a ser suficiente. Ellos necesitan realmente crear una crisis humanitaria para poder culpar a Estados Unidos de eso, que es lo que siempre se ha hecho en Latinoamérica y lo que siempre hace la gente con esa personalidad adictiva, es culpar a los otros de sus propios y de su propia responsabilidad de las cosas en la vida. Esa es una mentalidad fracasada que no conlleva a nada bueno, y por eso ellos de alguna manera están donde están. Y los que pensamos distinto estamos obviamente en otro lado, porque no aceptamos el victimismo como una forma de vida, sino que todo lo contrario, es luchar por nuestra superación personal y luchar por la superación de nuestros países haciendo un aporte real y concreto.
Eso es lo que hace la gente que surge en la vida y la gente que marca realmente la diferencia. Entonces, hoy día les traigo el artículo de Brad Johnson. Es un oficial de operaciones retirado de la CIA y un ex jefe de estación también de la CIA. Él es el presidente de Americans for Intelligence Reform. ¿Ya? Este ex agente retirado de la CIA, oficial, digo, no está confirmado que sea un agente oficial, él tiene una tesis muy importante de acuerdo a lo que él ha estado investigando y dice en el fondo que estas caravanas migrantes son parte de un plan más grande para dañar a los Estados Unidos. Así que voy a comentarles un poco de lo que este hombre ha puesto en este artículo, un artículo muy interesante que lo pueden encontrar en el diario online de epochtimes.com. Él habla de que esta caravana que se originó en Honduras, que ya todos sabemos, y que ahora están formándose estas nuevas caravanas, tratando de ir hacia la frontera sur de los Estados Unidos, ya con una segunda columna en curso, y ya sabemos que hay una tercera, cuarta y probablemente una quinta en sus primeras etapas. Como les decía, aquí se está tratando de formar una gran cantidad de gente para poder crear esta sensación de desamparo y para que realmente sea efectivo para los medios. Él dice que recientemente el vicepresidente Mike Pence se comunicó con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y le dijo que la caravana fue organizada por grupos de izquierda en Honduras, financiados por Venezuela y enviados al norte para desafiar nuestra soberanía y desafiar nuestra frontera. En los días posteriores a esa revelación, el diario el Wall Street Journal, la conservadora Heritage Foundation y otros que confirmaban la participación de Venezuela informaron detalles de respaldo adicionales y pruebas. Venezuela tiene una larga y bien documentada historia de antagonismo hacia los Estados Unidos y se ha declarado miembro de un eje de unidad, trabajando con Irán, Cuba y otros en contra del famoso y célebre imperialismo estadounidense. De hecho, los oficiales de inteligencia y militares iraníes están integrados de las organizaciones, en muchas organizaciones de Venezuela. Eso se ha hablado mucho, de que hay efectivamente militares iraníes dentro de Venezuela y no en posiciones de apoyo de bajo nivel, dice este ex miembro de la CIA, sino también en posiciones de autoridad de alto nivel. Lo mismo también sabemos, se puede decir sobre la inteligencia cubana, el famoso G2, que durante mucho tiempo ha sido una espina en el lado de Estados Unidos. La estrategia que están ocupando aquí se llama muerte por 1000 cortadas. Venezuela junto a sus amigos y simpatizantes ha implementado una estrategia de guerra asimétrica en un intento de atacar a Estados Unidos, ya que carecen de la capacidad militar para infligir una derrota directa. La guerra asimétrica es el nuevo término moderno, con una definición ligeramente intrincada para un concepto antiguo conocido por los chinos. Es recordado de la historia como muerte por 1000 cortes, es decir, inflige daño cuando y como sea posible para debilitar a tu enemigo hasta el punto que finalmente puedan ser derrotados. Bueno, lo que le hemos estado hablando en innumerables episodios de este programa, de este canal, es justamente que estas son estrategias de guerra. Y la muerte por 1000 cortadas es una estrategia que se usa cuando no puedes atacar directamente de frente a tu enemigo. Entonces le haces 1000 cortes distintos para que finalmente se desangre y lo puedas derrotar. Así que esa es la estrategia que se está siguiendo. Ahora ven ustedes por qué la desesperación del presidente norteamericano Donald J. Trump por hacer su muro. Obviamente ellos no lo pueden decir abiertamente a la prensa, me imagino que tendrán sus razones, pero sería muy bueno que informaran a la población, como lo han estado haciendo de todas maneras, pero no se ha hablado de que esto es una estrategia completamente con el objetivo de infligirle un daño tremendo a Estados Unidos. Estas columnas de inmigrantes ilegales están diseñadas e implementadas a propósito para infligir daños a los Estados Unidos y socavar la soberanía de los Estados Unidos al tiempo que evitan los conflictos directos. Eso es lo que vimos exactamente según las palabras textuales en este artículo de este señor Johnson.
probablemente fueron concebidos y financiados por Irán y luego implementados por Venezuela, trabajando estrechamente con los cubanos y nicaragüenses para sembrar la división política y el caos en los Estados Unidos y absorber los recursos a un costo muy bajo para ellos. Para hacer que esto funcione existe una estrecha cooperación y coordinación con organizaciones criminales transnacionales como los narcotraficantes y las pandillas, que están activas particularmente en todo México y que son muy fuertes cerca de la frontera compartida de México con Estados Unidos. También existe la Alianza Bolivariana, más conocida por su sigla en español como la Alianza Bolivariana o ALBA, que muchos de ustedes habrán escuchado. En el fondo es una asociación de países fundada por Venezuela y Cuba en el 2004 y es una cueva, una caverna de países de izquierda, América Latina y el Caribe que también cooperan en esfuerzo económico y de propaganda con gobiernos de ideas afines en la región. Esta organización ALBA es apoyada por Irán, China y Rusia. Eso es muy importante, quienes comparten a Estados Unidos como su enemigo en común. El ALBA opera de manera extensa y casi sin oposición y su estrategia subyacente permanece constante, que es dañar y en última instancia destruir a los Estados Unidos mediante la guerra asimétrica. Como oficial de operaciones de inteligencia de la CIA puedo asegurar a todos que los servicios de inteligencia de Irán, Rusia, China, Cuba y Venezuela, así como el personal de inteligencia entrenado de todos los grupos terroristas y cualquier otro que tenga acceso, consideran realmente a estas columnas de inmigrantes una oportunidad irresistible para infiltrarse e infiltrar personas dentro de los Estados Unidos. Ciertamente yo también lo haría si estuviera en esa posición, nos dice este ex agente Brad Johnson. El presidente de Guatemala informó que alrededor de 100 personas arrestadas recientemente tienen vínculos con el terrorismo, incluido el grupo terrorista ISIS. El exdirector de la CIA y actual secretario de Estado Mike Pompeo advirtió públicamente cuán peligrosa es Venezuela y que esa amenaza debe tomarse en serio. Como profesional en el mundo de la inteligencia, entiendo que los Estados Unidos tienen enemigos. Entiendo que existe cooperación entre grupos terroristas, grupos criminales transnacionales y gobiernos extranjeros hostiles. Es el camino de las cosas. Así funcionan las cosas, nos dice Brad Johnson. Sin embargo, nos encontramos en la difícil situación en la que el liderazgo liberal del Partido Demócrata y los medios de comunicación liberales parecen operar de acuerdo con las actividades de estas fuerzas que pretenden dañarnos y finalmente destruirnos. Bueno, Brad Johnson, como les decía, un oficial de operaciones retirado de la CIA y un ex jefe de estación de la CIA. Bueno, aquí lo tienen. Si ven el programa anterior que hicimos del podcast, el muro de Trump, creo que se llama, un programa bastante interesante donde rescatamos un poco los principios de los padres fundadores norteamericanos y mostramos por qué es tan dañina una inmigración, ya sea legal o ilegal, como sea, de gente a este país que realmente no tiene un compromiso real con los valores de ese país. Y no estamos hablando solamente del caso de Estados Unidos, porque sea Estados Unidos, sino que para cualquier país traer e importar gente que no tenga compromiso con los valores patrios es solamente para desestabilizar a un país, porque no tiene ningún sentido llevar a tu casa. Y recordemos siempre que como es en el micro, finalmente termina siendo en el macro. Es imposible alimentar en una mesa sin generar hambruna, sin generar pobreza a 10 personas, cuando los recursos de ese hogar dan solamente para 3 o para 5. Toda esta gente que promueve esto es gente que tiene estudios, es gente que no es tonta y que perfectamente sabe que las cosas son así. Ellos inculcan al resto de la gente ser ilógicos e irreflexivos, pero ellos no lo son. Si fueran tan ilógicos e irreflexivos como le inculcan a la gente que sea, en este mundo hoy día donde se está promoviendo que nadie tenga valores, que nadie defienda lo que es real, donde es perseguida la sensatez
la moral, cualquier tipo de cosa es completamente, cualquier tipo de cosa que sea buena es completamente demonizada. Y ellos tienen muy claro que si lo hacen con un objetivo. Y justamente aquí lo que hemos estado hablando en el canal es que están tratando de destruir a Estados Unidos con estas caravanas. Esto es mucho más grave que el ataque, por ejemplo, a Pearl Harbor, donde los japoneses, una potencia extranjera, fue y atacó a Estados Unidos. Hoy día el enemigo de Estados Unidos está dentro del país. Es gente que se identifica con valores contrarios al país y que están ayudando a destruir a ese país trabajando con fuerzas, para fuerzas ajenas. Así que ese es el gran problema que tiene hoy día los Estados Unidos, que tienen los países en general. En todos los países se está promoviendo, los países que están cercanos a la ONU, a las Naciones Unidas, que es el brazo ejecutor de todo este plan, se está promoviendo justamente que se eduque a los niños en la creencia de que no existen las fronteras y que las fronteras no son buenas, usando nuevamente principios falsos como el cristianismo que no les pertenecen, usando falsamente citas de dudosa moral para afirmar que no es importante cuidar tu territorio, ya que la única manera de poder armar las zonas que tiene consideradas este Plan 2030 de la ONU es justamente eliminando cualquier sentimiento de pertenencia por parte de los habitantes de un país. Si yo elimino ese sentimiento de pertenencia, no va a haber nadie quien defienda ese país. Es tan simple como eso. Lo que vemos aquí en esta nota, en este artículo del señor Brad Johnson, define muy bien lo que está pasando ahora. Esto viene a corroborar todo lo que hemos dicho de las caravanas. Viene a corroborar el hecho de que pensamos que tanto la población migrante como la población receptora de los migrantes son ambos víctimas de un juego macabro, urdido en contra de que no tiene nada que ver con su bienestar personal, sino que tiene que ver con la consolidación de un plan mucho mayor donde esta gente, tanto la población migrante como la población receptora de estos, son los que realmente sufren los problemas. Dividiendo a la gente, que ha sido siempre el objetivo, migrantes contra la gente que defiende su país. Nosotros nunca hemos caído en ese juego. Y veamos lo que acaba de pasar en Ecuador. En Ecuador se ha levantado prácticamente el país en contra de los migrantes venezolanos, producto de un asesinato que ocurrió por parte de un venezolano, un delincuente venezolano. Hay que decir las cosas por su nombre. Así que finalmente tenemos a la población absolutamente enfrentada. México ha abierto las puertas a esta caravana, a estas caravanas. Lo está esperando con los brazos abiertos. Se ve muy bonito. Yo he visto las imágenes. Se ve muy bonito, se ve muy civilizado. Se ve un mundo realmente como el de John Lennon, de la canción Imagine, donde tú vas a cruzar una frontera, no hay fronteras, te van a estar esperando al otro lado. Hermano, bienvenido, si quieres quédate, si quieres trabaja, todo. En la práctica eso va a ser un desastre. Y va a ser un desastre por una razón muy sencilla, porque no existe política alguna que los gobiernos de izquierda o la gente de izquierda haya implementado y que tenga de algún fruto. Como decía el dicho, por sus frutos los conoceréis. Así que por los frutos que hemos visto hasta ahora de cualquier tipo de política globalista, fascista o de izquierda, que es siempre ha sido finalmente ha terminado siendo un desastre. Y han acabado en, ni siquiera es un desastre económico. El problema es que han acabado en masacres, en genocidio, en desastre, al más y oscuro nivel, desatando las pasiones humanas más ocultas. Así que eso es lo que está sucediendo con estas famosas caravanas. Como les decía, el gobierno de López Obrador ha implementado nuevamente, el pacto de refugiados y el pacto de migración. Firmó ambos pactos. Recordemos para la gente que aún no lo sabe, porque hay bastante confusión al respecto. Aquí son dos pactos.
Era el pacto de migración y además el pacto de refugiados. Así que si no llegan como migrantes van a poder llegar como refugiados. Como ven, se están dando absolutamente todas las facilidades para que este tipo de planes se lleven a cabo. Eso es lo más curioso de todo esto. Y el gobierno de López Obrador ha dicho que los va a recibir con las puertas abiertas, que va a sacar a la policía de los pasos fronterizos, porque ya prácticamente no es necesario. Lo está esperando con documentación al otro lado, ¿cierto? Le está ofreciendo trabajo, le está diciendo si quieren quedarse, quédense. Si quieren irse a Estados Unidos, vayan a Estados Unidos. ¿Con qué derecho les dice que vayan a Estados Unidos si Estados Unidos no es ni siquiera su país? Finalmente el problema de ir a Estados Unidos lo van a extrapolar, lo va a terminar sufriendo el pueblo mexicano, que esa es la gran realidad. Va a terminar padeciendo la gente que vive justamente en ese país y va a tener que empezar a competir con una mano de obra más barata, lo que ya hemos visto. La migración, por ejemplo, en el caso puntual de Chile, lo único que ha hecho ha sido bajar los sueldos, dejado a mucha gente sin trabajo. Hoy día tenemos largas filas de chilenos esperando para conseguir un trabajo, mientras obviamente son contratados los migrantes que trabajan por mucho menos dinero. Así que aquí hay un negocio redondo prácticamente para todos, menos para el pueblo. Así que por otro lado tenemos, detrás de todo esto también tenemos las cuotas, ¿cierto? Se establecen ciertas cuotas que nosotros no las conocemos, que son un secreto, pero esas cuotas establecen cuánta gente, de acuerdo a los estudios demográficos y de reemplazo poblacional que están también establecidos, cuánta gente debe meter a los países. Eso también está estudiado. Por eso primero necesitan tener todos estos pactos activos. Así que lo que vemos hoy día justamente es finalmente esto es el pacto de migración global. Una tristeza ver lo que está pasando en México. Me conmueve muchísimo. Es una tristeza ver lo que está pasando en República Dominicana. Es una tristeza ver lo que está pasando en Chile, en el Perú, en el Ecuador, con todo lo que ha pasado aquí. En Chile, por ejemplo, para los que, vuelvo a repetir, para los que no lo saben y para los amigos, compatriotas que nos escuchan desde Chile, son dos pactos. Es el pacto migratorio global y el pacto de refugiados. Chile firmó el pacto de refugiados, no así el pacto migratorio global. Este pacto se firmó en la más absoluta oscuridad. El público jamás se enteró, por lo cual es algo que para mí personalmente no tiene ninguna validez. El hecho de haberlo firmado el día de mañana, perfectamente un levantamiento popular puede hacer que esto lo saquen rápidamente, porque aquí se engañó a la gente. La prensa no dijo nada, la gente desde diferentes países nos escribía, nos decía, pero aquí no han dicho nada, aquí no han dicho nada, aquí no han dicho nada, y se repetía el credo una y otra vez, y la gente no tenía absolutamente la más mínima idea de que justamente estaban firmando este tipo de pactos a espaldas del pueblo. Bueno, lo que tenemos hoy día es la aplicación de ese pacto. En el pacto decía que había que hacer un control de la gente que entraba, darle documentación, ordenar el proceso, no discriminarlos de ninguna manera, así que por lo tanto hay que facilitarles la entrada como sea. Y bueno, es lo que hemos estado viendo. Las imágenes son contundentes de la gente entrando por la frontera sur de México. Como les digo, es una imagen que se ve muy bonita. Se ve algo muy moderno. Pero en realidad la gente tarde o temprano se va a arrepentir de haber confiado en estos líderes que realmente nos han traicionado. Han vendido a nuestros países. Hablo de muchos gobernantes que han hecho todo esto a espaldas del pueblo, y eso es lo que es tremendamente preocupante, porque finalmente, en nombre de todo este buenismo, lo que hacen es beneficiar realmente a las élites y también están beneficiando a otros países extranjeros que realmente tienen otro tipo de intereses y que están usando a la gente para fines muy, muy, muy cuestionables, que es lo que hemos estado diciendo
desde un principio, desde que le hemos dado cobertura a este tema de esta caravana migrante. Amigos, los dejo invitados a los próximos episodios del podcast de Contracultura. Los dejo invitados también para algunos videos que vamos a hacer. He estado un poco desconectado no he estado desconectado de la actualidad de lo que pasa en Chile, en mi país. Simplemente he estado haciendo un análisis bastante profundo. Nosotros en Chile estamos viendo una crisis muy, muy grande, sin precedentes para lo que estábamos acostumbrados en los últimos años de tranquilidad. Y la verdad es que, al igual que estas caravanas migrantes que han entrado a México, apoyadas completamente por grupos, organismos de izquierda, donde está aprobada absolutamente la presencia de la izquierda por todas partes en el apoyo a este tipo de caravanas. Nosotros en Chile también hemos tenido y estamos teniendo una subversión total del Estado. Estamos teniendo un problema gravísimo con las instituciones. Estamos teniendo un problema gravísimo con el tipo de leyes que se están firmando, que vienen todas dictadas desde afuera, y hemos estado dando una cobertura un poco a lo que está pasando en el Congreso, quiénes son los parlamentarios que están votando por este tipo de medidas, porque es importante también ir viendo quiénes son estas personas que están votando por cosas que nos benefician a su propio pueblo. Así que hemos estado haciéndole un seguimiento a todo eso, y no es muy alentador para nada. Hemos visto que incluso aquellos que se dicen de derecha chilena están votando absolutamente alineados, pero completamente con todas estas políticas que vienen todas dictadas desde afuera. Muchas por la Open Society de George Soros y otras personas. Si quieren saber más también de esta persona, los invito a ver los 2 capítulos potentísimos que preparamos desde Hungría, del señor George Soros, para que lo conozcan un poco más. Bueno, amigos, recuerden, por favor, su apoyo en Patreon es absolutamente importantísimo para poder seguir con esta operación. Estos sitios que tienen hay mucha gente que no lo entiende. Todos estos sitios que tienen canales de noticias donde hay que cubrir noticias requieren un esfuerzo impresionante para poder llevarlos a cabo, porque hay que estar investigando los temas. Hay un gran tiempo en investigación, hay un tremendo tiempo en la edición de los videos. Muchas veces YouTube nos está haciendo una jugada de desmonetizarnos todos los videos. Cuando muchos de ellos ellos consideran polémicos, los desmonetizan, y estamos perdiendo la posibilidad de generar recursos con esos videos. Hay una guerra hoy día contra hay ciertos temas que, como les he dicho en otros videos, no se pueden tocar. Entonces es bastante complicado, así que lo invito a ponerse una mano en el corazón, a apoyar el trabajo de este canal y otros medios independientes también, para que apoyen a sus medios independientes. Son la única manera de hoy día tener una voz alternativa y una voz realmente independiente. Amigos, compartan este video. Es importante que compartan esta información, eso también nos ayuda mucho. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal de respaldo, que también van a encontrar los links abajo en la descripción, y también están los links por si quieren apoyarnos haciendo alguna donación o apoyarnos en Patreon. Nos vemos en el próximo video. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima.